Continuamos nuestro estudio del libro de Hechos en el capítulo 6 y vamos a continuar con el tema de la iglesia y su gobierno. En la sesión pasada hablamos de lo que es el modelo congregacional y porque aunque muchos ven su origen y a lo largo del libro el modelo de gobierno que debería regir a la iglesia de una forma completamente local e independiente, porque a pesar de que muchos enseñan en este pasaje esa realidad, el argumento no se sostiene, por lo menos no como lo presenté la vez pasada, entendiendo la autoridad que viene de Dios, la autoridad que tiene Jesús, el Mesías, el Cristo, el Rey de Reyes, y la autoridad que le ha dado a sus apóstoles delegadamente y cómo ellos pueden seguir delegando autoridad, etcétera, etcétera. Entonces tenemos acá este modelo y hablamos exactamente de otro que es el modelo presbiteriano, que hablamos de un gobierno más general. No hablamos acá necesariamente de universal, sino simplemente más general, donde no estamos hablando de simplemente una iglesia local haciendo cosas de forma independiente y a su manera, regidos por una congregación que finalmente les dice qué hacer, aunque nunca se aplica así de forma consistente en el modelo eh, congregacional. Y así como es general, no es independiente, entonces vamos a poner acá dependiente de todo el gobierno, toda la estructura gubernamental, de las otras iglesias, de los otros líderes, de los otros presbiterios, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hacer una comparación final en lo que es el modelo episcopal, que habla de un gobierno universal y podemos decir acá de alguna forma absoluto. Ya di mis argumentos para por qué este no es, aunque muchos lo ven, di mis argumentos porque este es el que veo que enseña la Biblia, y ahora voy a exponer el episcopal y voy otra vez a decir por qué no creo que esto es lo que enseña este pasaje y por qué, aunque las iglesias más grandes por número de seguidores, si queremos ponerlo de esa forma, que son la católica romana y la ortodoxa oriental en sus varias divisiones, que adoptan este modelo, porque ese no es el modelo correcto. Que aunque entiende cosas que el modelo presbiteriano entiende, como la autoridad delegada y también la autoridad apostólica, se va mucho más allá, muchísimo más allá. Y vamos a ver si realmente esto es lo que enseña este pasaje o no. Entonces entendimos ya desde la sesión pasada que hay un problema, ¿no? El problema es una distribución injusta. Acá, curiosamente, no vemos, como vamos a ver en otras partes del libro de Hechos, ni como hemos visto hasta el momento, a Pedro hablar, que es lo que es mucho más interesante. Decimos entonces que tenemos un problema que es una distribución injusta entre los judíos helenistas y los judíos nativos, y ellos van a quejarse ante los apóstoles. ¿Listo? Entonces, en el modelo episcopal nos dicen acá están los 12 apóstoles, acá está, por lo tanto, la autoridad apostólica, que es el equivalente a la autoridad de Jesús, pero en la tierra, ¿no? Jesús está por allá en el cielo, él está gobernando, pero él está gobernando de forma espiritual, podemos decirlo. Acá los apóstoles, que son los dos escogidos por Dios, Matías siendo el reemplazo de Judas, tienen esta autoridad apostólica de una forma, podemos acá decir, semi intrínseca. Semi porque no podemos decir que
es intrínseca porque solo la autoridad última e intrínseca está en Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos son el único ser que tiene autoridad absoluta, intrínseca en su ser, en su carácter. Sin embargo, al ascender y dar a los 12 apóstoles, Él les da una autoridad delegada, pero es una autoridad semi-intrínseca en el sentido de que ellos son los únicos apóstoles y ellos son los únicos que tienen acceso a esta autoridad. Bajo el modelo episcopal, entonces, tenemos una monarquía en donde Jesús es la cabeza, pero al mismo tiempo los apóstoles son la cabeza de Dios en la tierra, y por eso estamos hablando acá en la tierra, o la cabeza de la iglesia en la tierra, por lo menos. Jesús es la cabeza de su iglesia, no sé por qué dije la cabeza de Dios, me disculpo. Jesús es la cabeza de su pueblo, y acá en la tierra dejó a los apóstoles para que dirijan y controlen y manejen y gobiernen el reino de Dios. En la versión católico-romana, entonces acá estaría en este momento toda la autoridad apostólica en los 12, pero la papal al mismo tiempo en Pedro. Curiosamente, Pedro no habla acá. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podemos encargar esta tarea. Y aunque nosotros creemos en el desarrollo de las formulaciones doctrinales, todos los cristianos entendemos que a medida que pasa el tiempo y a medida que adquirimos nuevos conocimientos y hay nuevas controversias, algunas fórmulas teológicas se van especializando y se van detallando cada vez más. En su esencia y en su fuente, el fundamento es exactamente el mismo. Si lo hacemos más detallado, no estamos negando o cancelando algo previamente dicho porque estaba mal entendido, sino estamos entendiendo algo más claramente. Esa es la realidad del desarrollo doctrinal. Si acá entonces tenemos un concilio apostólico o alguna forma de concilio apostólico, o tenemos el magisterio de la iglesia, encabezado por los apóstoles y la cabeza de los apóstoles, que es el Papa. En este caso, pues Pedro, que Pedro no habla, no se nos muestra ningún esfuerzo por parte de Lucas de hacer algún énfasis en Pedro en este momento, sino en los apóstoles como un grupo, como los líderes de la iglesia. Acá entonces debería haber una mención clara, y esto ya de que Pedro es el Papa, ¿sí? De que aunque todos tienen la misma autoridad, aunque como decían en latín, primus inter pares, era un primero entre iguales, ¿dónde se ve eso acá? ¿Sí? ¿Dónde se ve una supremacía de Pedro por tomar decisiones? Como entonces fueron a los apóstoles y luego los apóstoles se reunieron y le preguntaron a Pedro qué había que hacer. Entonces, este modelo episcopal papal, para mí, solo por el hecho de que entendemos, uno, que si hay un magisterio, el magisterio de la iglesia en sí mismo tiene toda la autoridad en los 12, solo en los 12 como un grupo, y que no hay ni primos inter pares, no hay un primero entre muchos, no hay una monarquía dentro de este magisterio. El magisterio como tal sería toda la autoridad, que sería acá lo que habla el modelo episcopal más antiguo, y que lo vemos en los primeros del siglo, de finales del siglo III en adelante, por unas distinciones entre la palabra obispo, anciano y todo ese tipo de cosas. Pero ya por lo menos digamos que acá se nos está enseñando un modelo donde hay un vicario de Cristo en la tierra, representado en un hombre que tiene una autoridad. Sí, no habría que esperar a Roma porque no tenemos ningún registro bíblico de Pedro, lo siento, Pedro como obispo de Roma, y como que ahí tiene más autoridad. Su autoridad sería la misma
todo el tiempo. Y es algo que no hemos visto en el libro de Hechos, aunque él se ha pronunciado de alguna forma. ¿Sí? Acá no es así. Siempre estuvo acompañado, nunca estuvo solo, nunca actuó como una cabeza sobre los apóstoles. ¿Sí? Podría ser su argumento como la boca o el vocero de ellos en algunos casos, pero en este caso no lo es. Y no hace falta que nos digan que no, que todavía se va a descubrir todo eso a medida que avanza la historia, porque Hechos va de Pedro a Pablo y de Jerusalén a Roma, y no es Pedro el que termina en Roma, sino Pablo. Entonces sería un argumento aún más interesante como Pedro desaparece de la historia. Sí, es el importante, y como el que llega a Roma es Pablo y no Pedro. ¿Sí? Si fuera tal el caso que Dios quisiera mostrarnos el progreso del papado. No existe como tal, pero en el episcopado entonces tenemos una jerarquía monárquica que empieza con los apóstoles y todos los servicios o ministros que los apóstoles den, que en este caso serían estos primeros 7 ministros. ¿En qué sentido? Serían obispos, serían sacerdotes, serían diáconos. No podemos decir acá que se está creando un oficio de ninguna forma real, eso ya lo hablamos en la forma anterior, pero si acá entonces lo que estamos creando son jerarquías, en donde acá está la autoridad máxima, de aquí para abajo estamos viendo cómo se realiza el gobierno de la iglesia. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿por qué no se ve eso claramente en el texto? ¿Sí? ¿Por qué convocan a la congregación en primer lugar si no es necesario para que tomen la decisión, no son parte de este proceso, porque finalmente la autoridad está en ellos? Y si bien les dieron la autoridad para escoger, son ellos los que finalmente les dan esa autoridad, ¿no? Después de orar, pusieron sus manos, les delegan autoridad a sus ministros, y la congregación participa ahí. La congregación, aunque no tiene la autoridad en sí, no es todo el grupo de personas los que tienen la autoridad, participa, y eso es algo que hablamos en el modelo presbiteriano. Participan en este proceso y están de acuerdo viendo que esto es realmente lo que Dios quiere, que esto es realmente algo bíblico, algo hecho por el Espíritu, algo hecho para el bienestar y el crecimiento del reino. No vemos acá que simplemente la congregación está ahí para escuchar el veredicto del concilio apostólico, del magisterio, ¿sí? Acá no estamos viendo de ninguna forma un sistema autoritario episcopal que tiene un grado por encima de la iglesia, ¿sí? Que realmente están separados por su rol de autoridad, tomando decisiones y simplemente saliendo a comunicarles: esto es lo que decimos, esto es lo que tienen que hacer, ¿sí? Porque ¿por qué llamar a la congregación y por qué hacerlos participar si ya lo habían decidido entre ellos y esto ya era una decisión? Esto no es un dogma, acá no estamos viendo cómo ellos están estableciendo un oficio, no están haciendo nada oficial que va a trascender de este momento y de este evento, que es la solución de un problema dentro del reino que tiene que ser tratado a través de sus líderes y del pueblo para llegar a una solución que sea para la gloria de Dios y para el beneficio del pueblo de Dios. No vemos acá simplemente diciendo: esta es toda nuestra autoridad, nosotros somos realmente el poder de la iglesia en la tierra, está en nosotros somos los que tenemos las llaves del reino. No es solo Pedro, porque Pedro acá no es el importante, pero nosotros sí. No son ustedes, somos nosotros, y nosotros les vamos a decir qué hacer, cómo hacerlo, y cuando lo hagan, pues entonces nosotros acá les decimos: finalmente esto no es para lo que nosotros fuimos llamados, ¿sí? Nosotros no vamos a dejar nuestro oficio porque nosotros estamos por acá muy arriba para ponernos a servir por allá acá abajo. Porque nosotros estamos arriba, nosotros tenemos nuestro rol claro, nosotros somos parte del gobierno dado por Dios, tenemos esta autoridad intrínseca, tenemos autoridad apostólica, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hacemos viene empapado de esta autoridad apostólica. Ustedes simplemente se someten a ella y hacen lo que les decimos. Que sería muy raro porque los hacen participar, porque ven la aprobación de la iglesia,
¿sí? De la congregación, que no es la autoridad de ellos sobre la de los apóstoles, ¿sí? Pero que no la ven como una autoridad realmente delegada, porque no, no hay nadie que se las pueda quitar, ellos son los apóstoles, sí tienen esa autoridad apostólica y ya, punto, así es como funciona. Lo que es muy interesante si creemos en este modelo a este punto, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque ningún oficio oficial está siendo creado y estas personas, ¿qué autoridad realmente tienen? Porque no, en un modelo episcopal no se tiene un oficio como este, ¿sí? No se puede hablar de diáconos, dijimos en la sesión pasada, se puede hablar tal vez de protodiáconos, pero tampoco sería algo muy consistente eh, con las estructuras jerárquicas que el modelo episcopal requiere, ¿sí? Eh, ¿Dónde está toda esa estructura? Porque acá pasamos de apóstoles a ministros o siervos a la congregación, pero la congregación es la que los escoge, entonces cómo funciona la relación de esto con esto, que no es separada, ¿sí? No que ellos son los que tienen la autoridad y tienen voz y voto, y si ellos no lo dicen no se hace, pero tampoco están completamente excluidos de este proceso de gobierno, no están separados de la realidad, ¿sí? De la realidad, de la autoridad, de cómo funciona el gobierno. No tenemos oficinas cerradas donde el magisterio se reúne a tomar decisiones. No vemos acá ningún servicio de ordenación de ningún oficio, ni el establecimiento de un oficio. Eh, Son estos entonces los arzobispos que luego van a ordenar obispos, que luego van a ordenar y ordenar y ordenar. ¿En qué punto esta estructura cobra vida si este es el modelo de gobierno eterno? ¿Sí? No, no cambia. Acá están los fundamentos de todo lo que necesitamos entender del gobierno. ¿Cuáles son entonces todas esas relaciones jerárquicas, monárquicas que no encontramos en este lugar? ¿Sí? ¿Es esto un tipo de corte monárquica donde se está poniendo algún juicio? No hay un veredicto, no hay ninguna declaración doctrinal oficial de la Iglesia Católica Romana, porque no hay una Iglesia Católica Romana. No hay una encíclica papal, no hay nada por el estilo, no hay ni siquiera un documento que deje esto en escrito como lo vamos a tener después en el Concilio de Jerusalén. Entonces, ¿qué es esto en un modelo episcopal? Donde la congregación, aunque participa realmente, es poco relevante porque la autoridad está acá. No sabemos qué es lo que está pasando aquí en el medio, qué es lo que está pasando acá, cuál es el fin de todo esto, ¿sí? Esta es una iglesia gigante, no podemos decir que esta es una iglesia pequeñita, estamos hablando de por lo menos 10.000 o más personas. Eh, y hasta donde podemos ver, acá todavía el, el oficio de la predicación y una oración constante por los miembros está en la mano de sus líderes, ¿sí? Que en este caso son los apóstoles. No lo consideran y lo hablamos la vez pasada tampoco, que su oficio es hacer milagros o traer cosas sobrenaturales al mundo, ¿sí? No vemos que su oficio acá es la administración de los sacramentos, no vemos acá nuestro deber es entregarnos a la administración de la Eucaristía, nada de eso está acá. ¿Sí? Entonces todas esas estructuras en las que se basa el modelo episcopal, tanto el ortodoxo, que es el no papal, como el católico romano, ¿dónde podemos encontrar esta realidad en este pasaje? ¿Dónde está toda esta eh, teoría monárquica que se genera después en el tiempo por confusiones en términos como obispo, anciano, etcétera? Podemos poner acá el término moderno pastor. Eh, Todos hacen referencia al mismo oficio, dicen muchos, otros dicen no, y acá es donde empiezan a dividir y a poner acá
estructuras monárquicas y hay arzobispos y hay archidiáconos, etcétera, etcétera. Pero eso no está acá, eso no está claro. Y aunque sí van a haber oficios como el diaconado, que se ven acá en esta estructura de siervos dados por Dios para servir. Sí, la iglesia se sirve a sí misma a través de hombres capacitados por Dios para realizar tareas para el crecimiento de su reino. En ningún momento se dice que entonces esta gente permanentemente está en un lugar superior y tiene una autoridad superior a la del para gobernar la iglesia en algún sentido. Sí, está a cargo de encargarse de la distribución injusta. Y como un modelo episcopal le da realidad a este problema finalmente, porque si lo único que tenemos acá es un montón de gente con poder tomando decisiones como reyes a cargo de un pueblo, como emperadores a cargo de un imperio, eh, porque ellos mismos no escogen a los 7 hombres, ¿sí? Porque ellos mismos no dicen, ok, vamos a poner estas personas sobre ustedes y ya, y ellos se van a encargar de eso. Porque la aprobación, el asentimiento parte de la congregación es importante? Porque no es solo simplemente un tema de crear cosas para como un estado moderno que crea ministerios y ministerios y ministerios para un problema social, para el otro problema social, para esta ayuda social, para la otra ayuda social, porque esa es la solución, sí, crear más cosas sin fin y darle un montón de autoridad a un montón de personas que finalmente muchos de los problemas nunca se resuelven porque con toda la burocracia que se crea alrededor de eso es casi imposible hacer algo, porque hay que pasar por esto y luego 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 hay que dar 10 vueltas para poder siquiera empezar a ver cuál es el problema. Papeleo aquí, papeleo allá. Eso no es lo que vemos acá. Acá lo que vemos es un gobierno muy efectivo, muy práctico, muy bíblico, muy centrado en la palabra, muy centrado en lo que Dios ha dotado a cada persona para hacer. ¿Sí? Todos tenemos nuestros dones y todos nuestros dones son para cumplir el ministerio, y el ministerio es de todos. El ministerio no solo de los líderes de la iglesia, sino todos tenemos el ministerio. Todos estamos llamados a servir en la construcción del cuerpo de Cristo. Y personalmente no. Veo que desde acá, desde que empezamos a ver cómo funciona el gobierno de la iglesia, vemos que el propósito de Dios es crear un gobierno universal, donde hay una autoridad apostólica transmitida a través de los siglos, que finalmente no es en 12 hombres, sino en uno solo y en un grupo de personas bajo el que se llaman los cardenales, y luego tenemos los arzobispos y luego los obispos, etcétera, que es el famoso modelo episcopal, que solo nace por el deseo de unos cristianos muy antiguos de, uno, entender la distinción entre los términos y dos, darle orden a algo que veían muy caótico, que veían muy como por acá el congregacional, muy desordenado, aparentemente, ¿no? Desordenado e independiente, donde no se ve cómo somos unos porque no tenemos un líder, no tenemos una estructura, no tenemos una forma de unidad visible en el gobierno, si cada iglesia local es autogobernada. Es algo que gente en el futuro fue empezando a plantearse y que buscó en la diferencia de términos, pero no en una sustancia, en un estudio sustancioso del gobierno del pueblo de Dios a lo largo de la historia redentora, que no empieza con la iglesia. Todo este modelo de imposición de manos, todo este modelo de ancianos que vemos desde Éxodo, que vemos en la vida de Moisés, que vemos cuando pone 70 ancianos sobre el pueblo, todo este modelo de un grupo de personas, todas las cortes son grupos de personas. En el antiguo pacto, los 2 o 3 testigos, siempre tenemos como grupos de líderes que están a cargo.
del pueblo de Dios y que no hay una cabeza. Ni siquiera Moisés buscó ser la cabeza del antiguo pacto, aunque él era el mediador. Pero eso no es algo que vemos por lo menos bíblicamente. Es algo que puede tener sentido si queremos darle una apariencia de unidad a través de la uniformidad al reino de Dios. Pero uniformidad, afortunadamente, no es lo mismo que unidad. Uniformidad es todo se ve igual, todos se comportan iguales, todos hacen lo mismo, todos tienen la misma liturgia, todos tienen los mismos oficios y la misma estructura y todos le responden a alguien hasta que llega finalmente a la autoridad apostólica que o está en los patriarcas o está en el papa, pero en uno de los dos. ¿Y ellos a quién le responden? Finalmente no, pues a Cristo. Pero ¿cómo funciona eso? Finalmente en la tierra no hay nadie por encima de ellos. Sí, y por eso es que finalmente se declara la inerrancia papal. Y aunque no hay un concepto de inerrancia en el mundo ortodoxo oriental como lo hay en el mundo católico romano con el papa, en la práctica es así. Tenemos entonces los dos extremos. Acá donde nadie nos dice cómo hacer, todos nos autogobernamos, todos somos completamente diferentes y buscamos hacer un énfasis en la... No sé cuál es el antónimo de uniformidad, pero voy a decir desinformidad o pluriformidad, creo que es. Dejemos esa que suena más correcto por alguna razón. En la pluriformidad, ¿no? Entonces cada iglesia es un mundo diferente, cada iglesia hace lo que quiere, no hay un estándar. El término estándar es absurdo en sí mismo cuando hablamos de pluriformidad. Estos hablan de uniformidad, estos hablan de pluriformidad. Y acá en el medio creo yo que es el modelo dado por Dios. Tenemos el modelo presbiteriano de gobierno, donde hay líderes y hay un pueblo. Y ambos trabajan juntos usando lo que Dios les ha dado, los dones, los talentos, el conocimiento, etcétera, para gobernar tan sabiamente como sea posible el pueblo de Dios de una forma general, donde vemos un estándar, donde tenemos gente que le da siempre cuentas a alguien, donde siempre hay un sistema en el que los líderes no están absueltos de cometer errores, el pueblo tampoco, y los dos se ponen a cuentas los unos a los otros para ver que todo lo que hagan sea para el crecimiento del reino, para resolver problemas reales, que nuestro pecado trae al reino de Dios y así darle la gloria a Dios en todo, y ver cómo brilla su reino en gloria y majestad. Lo que vemos acá entonces, en este pasaje para mí, es este modelo, donde no ponemos de una forma democrática, popular, republicana, la autoridad en una totalidad de un grupo que es un reino o una entidad política, pero tampoco la separamos creando estructuras completamente humanas donde solo vemos el poder a través de oficios y de autoridad transmitida por los apóstoles de alguna forma a menos de los que eran simplemente porque tal ordenó cual, pero en qué orden, sino siempre el que primero ordena a un apóstol es su sucesor. Acá entonces tenemos y entendemos claramente que hay autoridad apostólica, que hay autoridad delegada y que finalmente cuando el oficio apostólico termina se deja en el grupo que podemos considerar líderes de la iglesia, llamémoslo ancianos, no como autoridad apostólica, sino como la autoridad del gobierno del reino, porque ya las bases apostólicas fueron